Bien, en este segmento vamos a ver el contexto del Nuevo Testamento. Y básicamente los puntos que queremos tratar en este segmento es cuál era el mundo político que envolvía las páginas del Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento vamos a ver que el mundo político estaba basado en el Imperio Romano. En segundo lugar vamos a ver el mundo cultural, que a pesar de que los romanos políticamente mandaban la nación de Israel, culturalmente tenemos que entender que era una mentalidad helena, una mentalidad griega. El idioma oficial era el griego, el idioma del comercio, aunque el idioma vulgar, el del pueblo, era el latín. Y por eso vamos a ver luego, cuando entremos, por ejemplo, en Mateo vamos a ver muchas palabras en hebreo, porque Mateo está pensando en los judíos. Pero cuando vemos Marcos, vamos a ver que Marcos habla mucho en latín, porque está pensando en el romano. Y cuando vemos Lucas, vamos a ver muchas palabras en griego, porque él está pensando en el griego. Entonces, eso es lo importante de aquí de saber el mundo cultural, pero era un mundo básicamente heleno, griego. Bien, y en tercer lugar vamos a ver entonces el mundo religioso, y vamos a hablar un poco del paganismo que estaba en ese momento y el judaísmo. Bien, como ustedes ya saben, el Imperio Romano, Roma fue fundado alrededor del 753 a.C., según una leyenda, por un tal Rómulo que tenía una monarquía. Y luego se convirtió en una república alrededor del 510 a.C., donde tenían ciertas leyes, las 12 tablas le llamaban ellos, y hubo un dominio total de Italia. Y luego derrotaron a Antíoco el Grande en el año 190 a.C., y luego entonces Pompeyo, que les mencioné en el segmento anterior, Pompeyo es quien conquista a Judá. O sea, acuérdense que todo lo que estamos viendo de Roma y todo eso es con respecto a Israel. O sea, Israel primero fue cautivado por los babilonios, luego los medo-persas, luego el imperio griego, y ahora en este momento era una provincia que estaba siendo gobernada por el imperio romano. Entonces, luego que llegó este Pompeyo, había un triunvirato, y ese triunvirato en el año 60 a.C. estaba compuesto por César, Pompeyo y Craso. César se queda solo y es asesinado en el Senado. Recuérdense la famosa frase, hasta tú, Brutus, que eso fue cuando lo asesinaron allí a César. Y luego vino otro triunvirato, que fue el de Antonio, Octavio y Lépido. Pero en el caso de Octavio, él se cambió el nombre a ser Augusto. Y de ahí que comienzan, en el año 27 a.C., comienzan esta serie de emperadores romanos con el nombre o título de César, en honor a César, pero él era César Augusto, que era como el nombre que era de toda la supremacía. Hay un tema que los estudiantes a menudo me han preguntado con respecto a Palestina, que de dónde sale ese nombre de Palestina. Y quise incluir ese comentario aquí porque es muy a tono con el tema de Roma. Resulta que la designación geográfica de Palestina la inventó el Imperio Romano. No viene del hebreo. Es una corrupción de la palabra filistía o filistea. Es decir, a los filisteos, como estoy mostrando aquí en el mapa, ese estrecho, hoy día el estrecho de Gaza, eso era lo que era Filistea en ese momento. Recuérdense de los filisteos que pelearon mucho con Sansón. Bueno, los filisteos, el Imperio Romano tenía más en su mente los filisteos y le llamaban a toda esa tierra Filistía, de donde salió la palabra Palestina. Y por eso ahora se conoce, pero en el lenguaje bíblico y en el lenguaje hebreo no se conoce como Palestina. De hecho, es interesante. Los judíos no le llaman Israel, le llaman a ese territorio, le llaman la tierra. O sea, para ellos es la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a ellos. Bien, en cuanto entonces al mundo político, los gobernadores que estaban en Judá, recuérdense que estamos hablando del mundo político que era romano, pero un mundo político que estaba rigiendo las cosas en Israel. Bueno, ellos tenían un emperador, tenía etnarcas que veían una región bien vasta.
tenían tetrarcas, que era como que, imagínense que se divide en 4 porciones, entonces había un tetrarca, tetra es 4, en un lugar, y luego tenían procuradores. Recuerden el caso de Poncio Pilato, era un procurador. Yo tengo aquí una gráfica del mapa de Israel, y ahí se pueden dar cuenta cómo estaba dividido el mapa de Israel en los tiempos de Jesús. Herodes el Grande al principio tenía todo, pero cuando muere Herodes el Grande, entonces le separan el reino entre sus hijos. Entonces la parte de Judea primero la tuvo un hijo de Herodes llamado Arquelao. Y ese fue el que en la Biblia dice que el Espíritu Santo le avisó a José cuando tenía el niño en Egipto y le dijo que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. Pero ellos sabían que estaba Arquelao y le tenían miedo. Pero Arquelao fue destituido porque era un hombre que tenía mucha oposición, muy duro con el pueblo, y hubo una comitiva que fue a hablar con el emperador y lo quitaron. Entonces pusieron varios procuradores, eso era en Judea. Entonces en Judea, en lugar de quedarse un rey o un gobernador así como de ese tamaño, en Judea se quedaron los procuradores que vamos a ver ahorita, como Poncio Pilato en el tiempo en que Cristo ya estaba adulto, pero en el tiempo que él era niño eran otros procuradores. Entonces la región del sur es lo que conocemos como Judea. La región del norte, fíjense donde está el mar de Galilea, esa región era de Herodes Antipas. Entonces aquí es donde comienza la confusión, pero lo pueden leer en el libro para que estemos claros. Herodes el Grande, ese era el papá, él tuvo muchísimos hijos y los mataba. Decían la historia que era mejor ser el cerdo de Herodes antes que ser el hijo de Herodes. Y era un juego de palabras porque la palabra hijo en griego es huios y la cerdo se parece mucho. Entonces decía, es mejor ser un cerdo que el hijo de Herodes, porque Herodes creía que los hijos lo iban a traicionar y mató muchos hijos. Pero después de Herodes el Grande, entonces de los hijos de él fueron entonces, uno era Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas, recuerden que por estar en Galilea, era el rey que tenía que ver con los asuntos de Cristo. Por eso dice que cuando Poncio Pilato se enteró que él era de Galilea, lo mandó donde Herodes Antipas para que Herodes lo entrevistara. Y porque estaban enemistados y lo utilizó de excusa para hacerse amigos. O sea que esa es la cosa que tienen que entender. Todos se llaman Herodes porque era como el nombre de su padre. Y en el tercero, en la región de Traconite, era Herodes Felipe. Entonces, cuando se tienen eso más o menos en mente, uno se confunde menos con el tema de los Herodes. Ahora, hay otra gráfica que pueden ver en el libro también. Es para que vean cómo Arquelao narró o gobernó en un periodo, pero cuando fue quitado Arquelao, que era etnarca de Judea y Samaria, entonces ahora se convirtió en que Judea era una provincia romana bajo procuradores y tuvo a Coponio, Valerio Grato, Pilato, etc. Y Herodes Antipas, ese sí se quedó como tetrarca de Galilea y Perea. Y Herodes Felipe se quedó como tetrarca de la región esta de Traconite. Pero luego que estas personas fueron muriendo, entonces en el medio de la gráfica ven en blanco al rey Herodes Agripa, que ese fue el Herodes que murió comido de gusanos en el tiempo de los Hechos. Y luego de ese Herodes Agripa vino Herodes Agripa, el continuador, el segundo, el que fue otro Herodes, que fue el que estuvo cuando Pablo escribía sus cartas en el Nuevo Testamento. O sea, eso lo pueden ver más claro en el libro. Lamentablemente aquí no hay tiempo para yo entrar en todos los detalles de la historia, pero sí está escrito allí y lo pueden ver para que no se confunden entre los Herodes. Entonces tenemos de nuevo Herodes el Grande, el hijo de Antípater, de sus hijos Arquelao, fue el etnarca de Judea. Luego en Judea estuvo diferentes procuradores, Coponio, Valerio Grato, Pilato. Luego entonces está Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea, que esa era la jurisdicción donde Cristo se crió en Galilea, y Felipe, el tetrarca de Traconite. Luego Herodes Agripa era de toda Palestina, que eso fue más adelante, y Herodes Agripa II, que fue el del tiempo de las cartas de Pablo. Aquí están las gráficas, las pueden ver luego con calma en sus monitores cuando ustedes estén estudiando el caso o lo pueden ver en el libro. Entonces, el mundo político de Roma, su legado, resulta
que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿y cuál es el cumplimiento del tiempo? Bueno, Dios tenía un tiempo que Él organizó, orquestó todas las cosas para que en ese momento era el momento propicio para que naciera el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Primero, Roma estaba dejando un legado de paz y orden por medio de una resolución que ellos tenían que se llamaba la paz romana. La paz romana. Y eso era que, si Cristo hubiera venido en el tiempo de Babilonia, era demasiado guerra que había, muchas pugnas entre los imperios. Pero cuando Cristo vino en el tiempo de Roma, había una paz en el mundo que permitió que Cristo viniera, había seguridad, habían carreteras romanas, habían acueductos. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso facilitó la predicación del evangelio en diferentes puntos. O sea que cuando vino el cumplimiento del tiempo en ese imperio romano fue que Cristo vino. Otra cosa, las religiones antiguas habían decaído. Entonces la gente estaba con una sed espiritual, porque ya se había demostrado que todo lo que decían los filósofos no me servía para mi vida. Muy bonito, mucho bla, 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 pero no me servía para mi vida. La filosofía greco-romana tenía un bonito discurso, pero no satisfacía el alma. La gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. Y en una era en que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos y ahora se estaban convirtiendo en prosélitos judíos. Es decir, esa frase que usa el Nuevo Testamento, que había los griegos que eran piadosos. No eran que eran mejores que otros, piadosos era que eran devotos, judíos devotos. Bien, entonces hemos visto Roma como todo lo que vimos de repaso desde Babilonia hasta Roma. Vimos el mundo político, el imperio romano. Veamos entonces ahora en segundo lugar el mundo cultural. El helenismo. Como dijimos en otro segmento, la palabra griega heleno es lo que significa griego. O sea, ¿cómo se dice griego en griego? Heleno. Entonces, hubo una adopción global del idioma griego, de la cultura y de la forma de pensar griego. El arte, la arquitectura, el comercio, ese era el pensamiento que reinaba en la época en que el Nuevo Testamento fue escrito. Recuerden también que alrededor del 250 a.C., los judíos que estaban con el imperio de los Ptolomeos en Alejandría auspiciaron con Filadelfo II, Ptolomeo Filadelfo II, que se tradujera las escrituras del Antiguo Testamento hebreo al griego. Entonces, déjenme decirle un dato, esto es importante. Cuando Cristo estaba predicando, muchas veces las citas que estaba diciendo eran traducciones al griego. Oigan qué interesante. O sea, a veces uno tiene la idea de que cuando Cristo estaba citando la escritura del Antiguo Testamento era exactamente lo que dijo Moisés en hebreo. O que cuando los apóstoles están escribiendo, o por ejemplo la carta a los hebreos, que tiene muchísimas citas, en la carta a los hebreos, la carta del Nuevo Testamento a los hebreos, esa carta tiene muchas citas del Antiguo Testamento que son de la Septuaginta. Y eso me da a mí mucha confianza para yo decir que cuando yo cito la Escritura, aunque sea en español, tenemos un precedente en la Escritura donde vemos que las traducciones son la palabra de Dios también. Que no son los originales, que son traducciones, sí, pero esa palabra viva, Dios como quiera la está usando. Entonces lo que queremos decir es que hasta el Antiguo Testamento hebreo estaba ahora en griego. Pablo era un hebreo de hebreos, pero él escribió en griego. Él usaba ilustraciones griegas, él hablaba de los atletas, del boxeo, de los galardones, habló del ministerio en Grecia, en Éfeso, en Turquía. Pablo debatía en el Areópago con los estoicos y los epicúreos. Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría de este mundo, pero que el mensaje del evangelio era el mensaje de la cruz y eso era locura para ellos. O sea que Pablo estuvo hablando todo el tiempo
en ese sentido. Y las ciudades tenían sus elecciones, derechos, debates, deportes, teatros, sindicatos, pero el poder lo tenía políticamente Roma, no Grecia. O sea, lo que estamos hablando es que el mundo era helenizado, todo el mundo hablaba griego, pero el poder lo tenía los romanos. Entonces ya vimos el mundo político, el Imperio Romano, ya vimos el mundo cultural, que era el helenismo. Finalmente, con este segmento vamos a ver el mundo religioso, el paganismo y el judaísmo. En cuanto al mundo pagano, el contexto religioso era que había mucho panteísmo greco-romano, donde todo es Dios. Ustedes saben, adoraban los templos, la adoración al emperador. Si ustedes han visto las películas de Roma, por ejemplo, El Gladiador y esas películas, ustedes ven que adoran las estatuas del emperador, le hacen el saludo al emperador. Religiones de misterio, ocultismos y las filosofías griegas. El platonismo, la idea, Platón lo que hablaba era de que lo real era la idea, que si tú tienes una idea en tu mente, eso es lo real, porque la materia no es la idea. Y con el platonismo muchas veces nosotros mismos los cristianos caemos en esos errores, pensando que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Eso es un dualismo platónico. Entonces había gnosticismo, la salvación por el conocimiento. Los colosenses cayeron en una herejía con el gnosticismo. Juan en su primera carta combate también el gnosticismo, el neoplatonismo, el dualismo, el epicureísmo, el decir que el supremo bien es el placer. Y por eso Pablo decía como los epicúreos, si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El estoicismo, la escuela cínica, el escepticismo, que dice que todo es relativo. O sea, fíjense cómo todas estas filosofías, lo de hoy no es nuevo. Cuando estamos hablando de la posmodernidad, que habla de que todo es relativo, ya eso lo habíamos visto con el escepticismo, que decía que todo es relativo. O sea que el hombre lo que tiene dentro son estas confusiones. Por eso nosotros teníamos, cuando llegaron estos apóstoles, cuando llegó Cristo, una respuesta del cristianismo a esas filosofías paganas. Todos esos razonamientos filosóficos terminaban con un tal vez. Ellos no tenían seguridad. Los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad. O sea, ellos buscaban y buscaban, pero no tenían la verdad. Heráclito, un filósofo griego, decía que lo único permanente es el cambio. Entonces él decía, ¿cómo puede ser que un mundo que se está cambiando todo el tiempo puede tener orden? Heráclito decía, por ejemplo, nadie puede nacer en la misma familia, porque cuando yo nací era mi papá y mi mamá. Después, cuando yo nací, ¿verdad? Esa era la familia que me tocó. Pero mi hermana, que nació después de mí, nació en una familia que había un papá, una mamá y un hermano. Y el hermanito más pequeño de nosotros nació en una familia que tenía una hermana y un hermano. O sea, como que todo está sujeto a cambio. Cuando tú naciste, ya esta familia es otra, ya no es la misma. O que nadie se puede bañar en el mismo río, porque el río está corriendo el agua. Entonces, la pregunta de estos filósofos era, si el mundo está sujeto a cambio, ¿qué lo mantiene permanente? ¿Qué lo mantiene constante? ¿O qué puede darnos la razón ahí? Entonces, ellos decían, los filósofos, esta palabra no es de la Biblia, esta palabra la tenían los filósofos, que algún día el logos de Dios, ellos decían ellos, vendría a explicar todas las cosas. Como un día como que Dios iba a descender y nos iba a explicar todas estas cosas. Bueno, el Evangelio, cuando Juan lo escribió, el Evangelio de Juan, él dijo esa respuesta. Él dijo que en el principio era el verbo, la palabra. Y ese verbo, palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, ese logos, es lo que dice Juan aquí, en el principio ese logos estaba con Dios. Ese logos era Dios y ese logos fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y esa fue la respuesta que le dio el cristianismo a esta gente. Ahora, en cuanto al mundo religioso de Israel, cuando llega Cristo, obviamente ellos estaban haciendo su religión de judaísmo. Y toda la religión del judaísmo se centraba alrededor del templo judío. El templo judío que fue, ustedes saben, tenían el templo de Salomón. Luego el templo de Salomón ya vimos que fue destruido completamente por Nabucodonosor en el año 586 a.C. aproximadamente, y después de eso fue restaurado por los
que llegaron de la cautividad 70 años después, pero no fue sino hasta que Herodes el Grande le dio más esplendor a ese templo. O sea que le llamamos Templo de Salomón, luego el Templo de Zorobabel, porque Zorobabel llegó y lo trataron de reconstruir, pero era un templo feo. El templo bonito fue cuando Herodes el Grande lo reconstruyó. Y la sinagoga, o sea, como ellos habían estado dispersos, ellos entonces estaban, la palabra sinagoga en griego significa un lugar de la reunión. Entonces los judíos, como no tenían templo por esos 70 años, ahora se estaban reuniendo en diferentes lugares de reunión y siguieron con esa costumbre. De manera que si el templo estaba en un solo punto, en Jerusalén, y tú querías ir a hacer un sacrificio, tenías que ir a Jerusalén. Pero si tú vivías en Filipo, si tú vivías en otro lugar, tenías entonces que tener un lugar de reunión, una sinagoga. Y eso fue bueno porque Pablo iba a la sinagoga a predicar el evangelio allí también. Otro punto también que es bueno estar entendiendo en estos tiempos de los judíos es el tema de las fiestas. Ellos tenían diferentes fiestas. Esto es un tema del Antiguo Testamento, pero para recordarles, en el mes de Nisan, en abril, el 14, ellos celebraban la Pascua. Después los panes sin levadura. Después terminaba la Pascua y en mayo tenían 50 días, de ahí que viene la palabra Pentecostés, de Pentecostés es de 50. Entonces esos 50 días después de la Pascua celebraban como la fiesta de la cosecha. Y fue en esa fiesta donde vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. También tenían la fiesta de las trompetas, el día de la expiación. El día de la expiación en octubre es muy importante porque ese día el sumo sacerdote entraba a hacer un sacrificio por todos los pecados del pueblo. Y Cristo viene precisamente en esa fiesta de los tabernáculos a decirle: yo soy la luz del mundo. Es que yo soy el que iba a devenir. Y nosotros ahora estamos celebrando eso cada año también, a la expectativa de que celebramos el nacimiento de Cristo y celebramos que Él es la luz del mundo que vino a salvarnos. También estaba la fiesta de las luces, que habíamos hablado de que hubo un evento que provocó el tema de la revuelta de los macabeos y que ellos celebraban la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Purim. Todas estas fiestas es bueno también tenerla en mente para uno entender el contexto del Nuevo Testamento. Y también las sectas del judaísmo. En el judaísmo habían diferentes sectas. Los fariseos, que eran separatistas, eran puritanos del judaísmo, dicen algunos que vienen desde los tiempos de los macabeos, pero yo me atrevo a afirmar que desde Esdras había ese celo por hacer las cosas bien y los fariseos tuvieron un buen rol. Nosotros ahora lo vemos como enemigos, pero fíjense que los fariseos eran los doctores de la ley, conocían la ley, querían conservar las tradiciones. Los saduceos, por otro lado, eran más políticos. Ellos no eran tan religiosos, no querían no creían en los milagros, no creían en la resurrección. Los esenios eran muy ascetas, se separaron y esos fueron los que escribieron posiblemente los rollos del Mar Muerto, que estábamos hablando en el primer segmento, de que todas estas copias del Antiguo Testamento que fueron preservadas allí eran copias de los esenios. El problema de los esenios, que como eran ascetas, no se reprodujeron, entonces se extinguieron pronto. Y los celotes, que dentro de los discípulos había una persona que era celote, eran nacionalistas y abogaban por la violencia como un medio para librarse de Roma. O sea que ese era como lo que estaba pasando en el mundo religioso de los judíos. Finalmente había una diáspora, que ustedes conocen que los judíos fueron esparcidos alrededor del mundo, desde el tiempo de Nabucodonosor, desde el tiempo de la vuelta. O sea, siempre ha habido una diáspora con eso, pero no le voy a dedicar mucho tiempo. Bien, este es mi último slide con respecto al mundo político y el mundo del contexto del Nuevo Testamento. Y luego de eso vamos a hablar del contenido del Nuevo Testamento en el último segmento después de esto. Pero quiero terminar con esto. ¿Cuál es el mensaje de Dios en todo este contexto? Como ya vimos, es el Evangelio. Pablo le escribió a los corintios, que acuérdense que Corintio estaba en esa región de Grecia. Y dice él en Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué quiero yo significar con este texto de 1 Corintios 1? Que Pablo estaba predicando un mensaje, el Evangelio, y se lo predicó a los romanos que veían la cruz como debilidad. O sea, es que era una locura. ¿Cómo tú le vas a hablar de que tú vas a estar mejor creyendo en un judío que fue muerto débilmente en una cruz? ¿Qué mensaje es ese? Para los romanos, ellos veían la cruz como una debilidad y ellos eran atraídos más por los discursos de poder. Pero Pablo no se quiso amedrentar por eso. Él predicó la palabra del Evangelio, que es viva y eficaz, la locura de la predicación, la cruz de Cristo, a los romanos. Pero al mismo tiempo, en esa sociedad donde habían griegos, los griegos veían la cruz como una tontería y ellos pedían sabiduría. Pero háblame de cosas de sabiduría profunda. O sea, no, yo me propuse no predicar otra cosa entre ustedes, sino Cristo y este crucificado. Y luego los judíos mismos, ellos veían la cruz como un tropezadero. Ellos querían señales. Pero Pablo de nuevo dijo, no, yo solamente quiero predicar a Cristo y a este crucificado. En el próximo segmento vamos a estar viendo el contenido del Nuevo Testamento. Así que hacemos una pausa y volvemos.